El hombre de piedad debe ser un hombre humilde. No estoy diciendo que se parezca a un hombre humilde, sino estoy diciendo que el hombre de piedad debe ser un hombre humilde. Y quizá deberíamos tomar nosotros la enseñanza o la exposición de la Escritura a esta hora con gran responsabilidad, porque, hermanos, somos muy proclives a hacer todo lo contrario de un hombre humilde. Casi ninguno de nosotros da su brazo a torcer en cualquier circunstancia, y si estamos equivocados, queremos aún así hacer valer las equivocaciones, porque somos nosotros. Isaías capítulo 2, versículo 17, dice el profeta: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Tres cosas a tener en cuenta aquí. La Escritura nos dice: la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, pero el único que será exaltado en aquel día es el Señor. Así que nosotros estamos hoy viviendo una época donde la apariencia es todo. Todas aquellas herramientas que el mundo ha puesto a nuestra disposición, porque son muchas, y las ha puesto a nuestra disposición es justamente porque el mundo las usa, es para enseñarnos a mostrar lo mejor de nosotros. Yo no sé quién de ustedes se levante a mostrar lo peor de ustedes. No, siempre lo mejor de nosotros. A construir una personalidad, una imagen demasiado pulida. A proyectar éxito con lo que hacemos. A tener influencia sobre los demás. Y ojalá sea una influencia bien destacada. A mostrar una espiritualidad que muchas veces ni tenemos. Pero, ¿qué pasa cuando esa imagen no refleja la realidad del corazón? La Escritura nos confronta con una verdad muy incómoda. Y es la siguiente: no toda humildad es verdadera. Pensemos en esto, hermano. No toda humildad es verdadera. Hay una humildad que se ve, pero que no se siente. Hay gestos que parecen ser piadosos, pero nacen de la ambición. Hay momentos en que nosotros somos humillados, pero no somos transformados. La humildad que agrada a Dios no se exhibe. La humildad que agrada a Dios se vive. No busca reconocimiento, solo rendición. Es la humildad del alma que se vacía de sí misma, que magnifica a Cristo, que se contenta con lo que Dios dispone y que se rebaja voluntariamente para servir. Hoy contrastaremos ese pecado del orgullo frente a esa humildad verdadera del hombre de piedad. La que no nace del miedo ni de la conveniencia, sino del encuentro con la santidad con Dios. Porque el hombre de piedad se ve pequeño ante el Señor, pero que puede ser grande en el reino de su Señor. Mirando nosotros estas situaciones, hermanos, para contrastar lo que realmente es lo que el ser humano vive hoy día,
Vivimos, si no es con un orgullo rampante y que se visualiza a kilómetros, mostramos es una humildad que no se siente. Por eso contrastemos, hermanos, lo que es el antónimo de la humildad, y es el pecado del orgullo. Contrastemos eso, hermanos. Y si hablamos de un contraste es porque estas cosas no deberían vivir juntas en nosotros. Es más, el Señor dijo cómo tener comunión las tinieblas con la luz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ser humildes pero soberbios al tiempo? O sea, ¿cómo es eso? No es compatible. El orgullo es un pecado que está en nosotros por naturaleza. Porque el orgullo es un pecado que está en nosotros. Un pecado. No vaya a creer, hermano, que el orgullo es una virtud que usted tiene. No vaya a decir, hermano, gracias a Dios, soy humilde. No, hermano, eso ya es orgullo. Hermanos, esa naturaleza corrupta que nos separa de Dios es el orgullo del hombre natural. Y el orgullo del hombre natural es una expresión que suele referirse a la actitud innata del ser humano, que solo podría cambiarse o solo puede cambiarse mejor mediante la intervención divina del Espíritu Santo. Ese hombre solo así puede ser renovado, pero viviendo en su naturaleza caída, continuará en sus mismas cosas. El hombre por su orgullo se exalta a sí mismo y quiere hacerlo por encima de los demás. Y en última instancia, si se pudiera, por encima de Dios. Esta mañana el pastor hablaba sobre el legalismo. Qué desafortunada situación que vivimos hoy en la iglesia. Pudiera decir, hermanos, bendita la hora en que el Señor nos permitió conocer la teología. Pero la teología en manos de un orgulloso es muy peligrosa. Eso lo hemos visto, lo hemos saboreado yo ya amargamente, hermano. Nos hemos dado cuenta que hay algunos que se creen los más en teología. Y nos miran como si fueran bacteriólogos, nos miran como microbios, hermanos. Ellos tienen la razón en todo. Qué mal que hay en la iglesia hoy. Pero si eso está dentro de las puertas de la iglesia, imagínense afuera cómo es eso. Hermanos, el orgullo es una forma de vivir centrada en el yo, con elementos como la autosuficiencia, la autojustificación, la autoglorificación, y sobre eso podríamos hablar cantidades. Pero solo quiero destacar unas cortas características de lo que el hombre orgulloso manifiesta. Porque eso se ve, hermanos, eso se ve. Y son características tales como su exaltación. Encontramos en la Escritura ejemplos que nos hablan sobre esto, pero he echado mano de una nomás para hablarles sobre un rey de un imperio muy próspero, muy gigante, que fue el imperio de Babilonia. ¿Se acuerdan de su rey? ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. Este hombre hacía temblar la tierra. Pero un día, por su jactancia, Dios lo llevó a una situación supremamente horrible. Pero este hombre, al ver cómo su reino se estaba desmoronando, mirando el panorama, dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso dijo ese rey. Y ustedes saben, días después, a dónde el Señor lo llevó. A comer pasto como las bestias y a dormir como ellas. Porque la gloria solo le corresponde al Señor. Pero solamente Nabucodonosor tiene ese problema, hermanos. Encontramos que el orgulloso cree lo mismo, que su valor proviene de sus logros, de sus capacidades y de sus virtudes, sin reconocer que sobre él hay un Dios. Hermano, que no se ha hallado entre nosotros alguien que cree de esa manera, que esta casa que tengo es solo porque yo trabajé para eso, porque yo tuve fuerzas, porque yo con mi dinero compré ese lugar que a mí me gustó y donde viven los míos. O sea, ¿notan ustedes esa opulencia? Que no se halle entre nosotros que ese es mi carro al servicio de mí nada más. Todo es mío, para mí, etcétera, porque el orgullo nos lleva a eso. Amados, si Dios quisiera nos desbarata todo ya. Por eso, hermanos, exaltarse no es bueno, autoexaltarse no es bueno, porque con ese peligro en nuestro corazón nos resistimos a la corrección. No nos gusta que nadie nos lleve la contraria. El Salmo 50, 17 dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. El orgulloso rechaza el consejo. El orgulloso rechaza el concepto de los demás. El orgulloso se defiende con vehemencia. El orgulloso ve las sugerencias como amenazas. ¿Por qué hoy los hogares sufren tanto? Bueno, principalmente se casaron un par de pecadores, pero hay cosas que no han llevado a la cruz. Y una de esas cosas es el orgullo. Hay que ver cómo cada uno le hace altar a sus ideas, a sus conceptos, y no se rebaja por ningún motivo a lo que el otro diga. Bueno, esos son hogares del otro hemisferio, ¿cierto? Porque de este no pasa nada ahí. Hermanos, el orgulloso se compara constantemente. El orgulloso se mide frente a otros para sentirse superior. Ay, hermano, si miráramos la realidad, el Señor nos ha permitido a algunos andar un trecho del camino más que otros. El Señor nos ha permitido tener unos logros más que otros. Si miramos para atrás, la fila es larga, pero si miramos para adelante, es más larga. Hay otros que han hecho más. Pero el orgulloso, hermano, no admite que alguien pueda ser superior a él. Es como el fariseo descrito en Lucas 18, 11 y 12. Es aquel fariseo que estaba puesto en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Notan? Como los otros, que son ladrones, que son injustos, son adúlteros,
Y ni aún como este publicano, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ustedes recuerdan el Señor, ¿a quién justificó, hermanos? ¿Quién se levantó de allí más perdonado, hermano? ¿El fariseo por su palabrería, por su orgullo? Hermanos, el orgulloso desprecia la gracia. El orgulloso cree que puede ganarse el favor de Dios por sus méritos propios. De eso sí que vemos hoy, hermanos. Ignorando que la salvación es por gracia. Sobre esto el apóstol manifestó que ese hombre orgulloso no debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino debe pensar de sí con cordura. Eso está en Romanos 12:3. Muchos, pero muchos son los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia acerca de esa manifestación pecaminosa del orgullo de muchos hombres, pero solo voy a mencionar 2 de ellos que se expresaron con un orgullo disfrazado de una humildad interna. El primero de ellos lo encontramos en 2 de Samuel 15, los versículos 4 al 6 y 10. 4 al 6 y 10. Es el caso de Absalón. Bueno, yo creo que este tipo se las creía todas, porque dice la Escritura que no había nadie más hermoso que ese, con un pelambre ni impresionante, que era todo un festival cuando él se peluqueaba. O sea, él se las creía todas. Pero mire, siendo rey David, Absalón se colocaba a las puertas de la ciudad y decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, David no lo hacía, él sí podía. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y en el versículo 10 ya vemos el asunto en práctica. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina. Hermanos, Absalón mostraba gestos de cercanía. Absalón era ese que se mostraba a favor de todos. Pero Absalón no le importaba tanto el pueblo como sí la ambición que tenía por el poder. Absalón deseaba el trono, no deseaba el bien del pueblo. Por esto podemos afirmar que la humildad de este hombre era una humildad que manipulaba. Asimismo, podemos nosotros observar hoy día expresiones de una humildad tal cual. Alguien dijo: de las aguas mansas, líbrame, Señor, que de las turbias me libro yo. Hermano, aquel que se muestra humilde, aquel que se muestra con esa cara de: oh, yo ayudo, yo puedo, cuenta conmigo, mira, en cualquier asunto. ¿Qué está buscando una persona así? Hermanos, la humildad, ese tipo de humildad exterior puede ser manipuladora si no nace de un corazón rendido al Señor. Pero encontramos otro caso
el del rey Acab. Bueno, este rey tenía una esposita que ni para qué. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la señora en mención? Doña Jezabel. Qué peligro con faldas era esa señora. Mire, el rey se provocó de una tierra y como el otro no se la vendió, entonces se puso a llorar. Y la esposa, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? Es que ese no me quiso vender la tierra, no, mañana usted se va a adueñar de eso. E hizo todas las cosas al revés. E hizo que Acab al otro día se pusiera sobre esa hacienda que le había gustado. Entonces se sintió el hombre más dichoso. Pero cuando yo, a través del profeta, la sanción, la condena que venía para él, dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Yo veo que este hombre manifestó una humildad exterior, pero su corazón nunca estuvo amarrado, cobijado por una humildad sincera. Este hombre participó y permitió que su esposa hiciera algunas cosas aberrantes. La esposa lo incitaba a hacer cosas y este no se opuso a lo que ella hacía. Mire, pero cuando supo del juicio, su arrepentimiento no fue duradero ni profundo. El ser humillado por las circunstancias no equivale a ser humilde ante Dios. Pero hay otra cosa que nos puede preocupar aquí, y es el caso de los discípulos de Cristo. El Señor les dio una orden que fueran a predicar por todo lado. Y cuando volvieron a darle al Señor el reporte, fíjese, Señor, que hasta los demonios se sometían a nosotros. ¿Qué era eso, hermano? Sino una manifestación orgullosa de lo que Dios les había mandado hacer. Porque mientras ellos sanaban enfermos y echaban fuera demonios del cuerpo de otros, el demonio del orgullo empezó a obrar en ellos. Por eso nuestro Salvador los reprendió diciendo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Hermanos, es lo más importante, lo que el Señor les enseñó a sus discípulos. En segundo lugar, si vemos, hermano, que este problema del orgullo es y no lo podemos desconocer, miremos entonces cómo se transforma el hombre orgulloso. ¿Cómo puede ser transformado una persona así? El Evangelio confronta el orgullo del hombre natural al revelar su necesidad de gracia. La humildad, escuchen hermanos, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar en uno mismo menos. ¿Me entendieron eso, hermanos? La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar en uno mismo menos. Es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene del Señor y que nuestra identidad está en Cristo, no en nuestras obras. Ha sido solo por la gracia del Señor, hermanos, solo por la gracia del Señor. No porque ninguno de nosotros quisiera hacerlo, porque ni podíamos ni sabíamos cómo hacerlo, pero por la gracia del Señor fuimos llevados a la cruz de Cristo. La cruz entonces nos convierte en personas regeneradas. Una vez regeneradas o renacidas, iniciamos el proceso de la santificación. Antes de recibir el beneficio de la cruz, éramos seres orgullosos y despedazados. Junto a la cruz comprendemos el significado de textos como este.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí en la cruz, hermanos, hubo un cambio en nuestra vida. Recuerden, no podemos acceder al reino de Dios sin antes haber sido vaciados, despojados, desocupados, haber renunciado de esa vieja naturaleza. Como dicen por ahí, del hombre viejo. Hermanos, no podemos ser llenados hasta que no estemos vacíos. El Evangelio habla primero de derribar para luego levantar. Esto es parte esencial del Evangelio, que antes de la conversión debe venir primero la convicción. Nuestro corazón debe adquirir entonces la imagen de nuestro Señor. Ahora somos nuevas criaturas. Tal como el Señor dijo en el Sermón del Monte, como nuevas criaturas, el Señor dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Como hijos de Dios debemos ser pobres de espíritu. Esto es lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados, esta debe ser una cualidad del Hijo de Dios. Quiero que piense, hermano, que la humildad no es debilidad ni pobreza de carácter. Es una virtud espiritual que nace del reconocimiento de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Y es esencial, hermano, para que nosotros vivamos una verdadera piedad y podamos adorar a Dios de verdad, como señala la Escritura. Esta cualidad la vemos, por ejemplo, como hombres como Gedeón. Esa pobreza de espíritu. Hombres como Gedeón, que cuando fue comisionado por Dios, allá en Jueces capítulo 6, el versículo 15, es que la comisión que le dio el Señor a Gedeón fue una cosa enorme. Y ahora Gedeón puede decir lo siguiente: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor en la casa de mi padre. Quiero decirles, hermanos, que esta no es la expresión de un hombre servil, sino de un hombre que creía en lo que decía y que se estremecía ante el pensamiento de lo que tenía que hacer, pero que también reconocía la grandeza de quien lo enviaba a cumplir su tarea. Encuentro a otro hombre en la Biblia como Moisés. Moisés fue desterrado de Egipto y allá en el desierto el Señor lo envía a cumplir una comisión que no era muy fácil tampoco. Él había salido de allí porque lo iban a matar y ahora el Señor le dice: vuelva allá. Comenzando por ahí. Pero lo que tenía que hacer era algo bien difícil: sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Algo bien difícil. Así que Moisés, consciente de su incapacidad e insuficiencia, habla con el Señor: mire, ¿por qué no envía a otro? Mire que es que yo no, mire que por favor, Dios tiene que reconvenirlo en todas las cosas para que cumpla la tarea.
Pero dejemos a Moisés tranquilo. Miremos a Isaías. Isaías actúa de la misma manera. Isaías 6:5. Dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, alguien que se consideraba como nosotros debemos hacerlo, hermanos. ¿Qué merecemos de Dios? ¿Quiénes somos ante la presencia del Señor? Pero también, hermanos, vemos a nuestro Señor Jesucristo revestido de esa humildad, de ese ejemplo de humildad, cuando la Escritura nos dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Mire, ahí ya encontramos la primera manifestación de humildad en el Señor. Cristo, recordémoslo, hermanos, y no dudemos de eso, Cristo es Dios, pero Él no se aferró a esa condición para sostenerse allá en el trono, sino que, como dice Filipenses 2:6, siendo Dios, quiso venir a vivir como hombre mientras estuviera aquí en la tierra, y este fue el resultado. El Señor Jesucristo pudo decir, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Eso está en Juan 5:19. Pero también dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Hermano, Cristo el Señor, siendo Dios, se sujetó, se subordinó a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios. Eso nos da ejemplo de cómo deberíamos ser nosotros también. Pero miremos al Señor. ¿Cuántas veces la palabra nos enseña que Cristo pasó horas y horas orando al Señor? Alguien que ora al Señor es porque depende de Dios. Pero también el Señor mostró la sujeción y su dependencia del Padre. Aprendamos de esto, hermano. La humildad tiene que ser cambiada por la palabra del Señor. La humildad tiene que ser llevada a la cruz. Hermano, el orgullo, tiene que ser llevado a la cruz para que seamos revestidos de esa humildad, de la semejanza de Cristo el Señor. Tercero, pregunto, ¿cómo puede saber un cristiano que es humilde y por consiguiente piadoso? ¿Cómo se puede saber? Bueno, hermanos, aquí tenemos algunas evidencias de una humildad verdadera. Y lo vamos a ver en el siguiente listado. Son 8 puntos nada más que voy a hablar con ustedes. Podría hablar de 15 o más, pero es que ese reloj no para. En primer lugar, hermanos, el hombre humilde se vacía de todo pensamiento hinchado de sí mismo. Hermano, tomemos esto como una realidad. Siempre he preguntado, ¿cuántos de nosotros hemos ido a la universidad para que se nos enseñe a pecar? El pecado ha venido así, por nuestra naturaleza. Y el orgullo ha llegado así. Así que, hermanos, para nosotros querer ser como el Señor, mire, hay que pensar con cordura. Vamos al Señor para que Él nos ayude a despojarnos de estas cosas que nos hacen tanto daño, tanto daño. La humildad es la aniquilación de uno mismo. La palabra humilde en hebreo, uno de sus significados es el que es de ojos bajos. Ustedes saben muy bien que el altivo, su mirada es arriba. El humilde no se atreve a levantar sus ojos. Un hombre humilde
tiene pensamientos más bajos de sí mismo que lo que otros pueden tener de él. Romanos 12:3 dice, no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. 2. Un hombre humilde piensa mejor en los demás que en sí mismo. Escucha eso, hermano. El hombre humilde piensa mejor en los demás que en sí mismo. Un hombre valora más a los demás que a sí mismo. Y la razón es que puede ver mejor su propio corazón que el de los demás. Amados, Dios nos ordena que nosotros miremos, que nosotros estemos atentos a todo pecado que nuestro corazón quiere manifestar. Pero ¿sabe qué ocurre? El Señor nos enseñó que antes de que nosotros le saquemos la paja al ojo de nuestro hermano, tenemos que mirar primero la viga que tenemos en el nuestro. Hay muchas razones por las que nosotros no podemos, hermano, mejor lanzar conceptos de los demás sin mirarnos antes. Mirémonos antes. Analicemos quiénes somos antes de emitir juicios contra los demás. Pero nosotros somos muy rapidísimos en lanzar juicios, ¿sí o no? Alguien entra por esa puerta y esa persona que entró por esa puerta viene con una sonrisa porque casi se cae ahí a la entrada y esbozó una sonrisa y apenas unos lo miran, dice, mire, tan creído, llegó riéndose, creyéndose más que todos. Ese es nuestro concepto ligero, ¿no? O cuando llega alguien y no nos parece bien, de una decimos, esa persona es un bloque de cemento, ¿no? Pesado. Hermano, ¿qué sabemos que es de ellos? Mirémonos nosotros primero, antes de lanzar juicios contra los demás. Porque le voy a decir algo, hermano, siempre esos conceptos están equivocados. Hermano, la Biblia nos enseña en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso nos enseña la Escritura y eso es lo que tenemos que hacer. Tercero, un hombre humilde tiene baja estima de sus deberes. Bueno, esto va en contra de lo que el mundo nos enseña, hermano. El mundo nos enseña, usted es un campeón, usted tiene que ir por encima del renglón, usted no tiene por qué humillarse. Pero aquí, hermanos, la Escritura nos enseña otra cosa, porque el humilde reconoce que aún lo mejor que hace necesita de la gracia de Dios. El orgulloso es proclive a reproducirse en nuestras cosas santas. Hermano, hemos visto gente así en púlpitos, mostrando tan descaradamente su orgullo y se bajan a enseñar cómo se vive humildemente. Encontré por ahí, escuché sobre un pastor que hablaba de humildad en el púlpito, pero que quien le lavaba los vestidos que él usaba en el púlpito estaban avaluados en más de 15 millones de pesos sus vestidos, y hablaba de humildad. Los mandaba a la lavandería X porque allá es donde lavan trajes súper finos, hablando de humildad. Amados, eso va en contravía total de lo que la Escritura enseña. Amados, el humilde se lamenta no solo de sus pecados, sino también de sus deberes. El humilde, cuando ha orado, cuando ha llorado, se lamenta de lo poco que ha hecho.
Yo no pude entender por un tiempo cuando Lucas habla que los apóstoles le dijeron al Señor: siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. Escúcheme usted, siervos inútiles, porque lo que debimos hacer hicimos. Entonces, ¿cómo se le llama al que no hace nada? No diga que re inútil, porque entonces estaría haciendo dos cosas. Entonces ahí le dejo la tarea, hermano. Pero es cuando uno dice: no soy suficiente para hacer las cosas como el Señor ordena. No doy la talla. Dijo Nehemías en 13:22: dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Si usted mira a Nehemías estaba trabajando y haciendo lo que Dios le dijo. Y este hombre dice: perdóname según la grandeza de tu misericordia. Por esto acuérdate de mí. O sea, amados, ve que sus mejores deberes pesan demasiado poco. 4. Un hombre humilde siempre está en un autoexamen constante. Este hombre no se queja, no de sus pobres circunstancias, sino de su pobre corazón. Hermanos, yo he oído hermanos quejándose porque la situación está así, porque la situación va allá, porque mire lo caro, porque vea esto, pero no están mirando su alma. Hace unos días hablaba con la iglesia y el Señor me permitía llevarlos a considerar por qué la iglesia hoy no llora. No llora porque no reconoce sus cosas. Está tan llena de situaciones que se le ha olvidado la pobreza del corazón. Hermano, el hombre humilde se acusa a sí mismo antes que a otros. Un hipócrita siempre está diciendo lo bueno que es. Un hombre humilde siempre está diciendo lo malo que es. Pablo dijo en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Notan lo que dice el apóstol? El apóstol, miserable de mí. ¿Qué diríamos nosotros? 5. Un hombre humilde reconoce la justicia de Dios. Nehemías 9:33 dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Los hombres oprimen, los hombres calumnian. El hombre humilde reconoce la justicia de Dios en medio de la severidad. Veo a un David que hizo cosas malas y por su pecado el Señor vino a destruir el pueblo. Y David entonces se mostró ante el Señor y le dice, cuando David vio que el ángel destruía al pueblo, dijo al Señor: yo fui el que pequé, yo fui el que hice la maldad. Eso hace un hombre humilde. 6. Un hombre humilde es magnificador de Cristo. La Biblia dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice Filipenses 1:20. El hombre humilde da la gloria de todas sus acciones a Cristo. De todo lo que hace, glorifica al Señor. De todo lo que hace, reconoce la gracia gratuita de Dios. De todo lo que hace, reconoce su dependencia del Señor, no en lo que Él pueda hacer libremente. 7. Un hombre humilde exalta la gloria de Dios. Un hombre humilde no busca los aplausos humanos. Y en eso sí que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque nada más bajándose de aquí, uno puede ser abordado por eso.
bajándose de aquí. Alguien puede venir, hermano, fue excelente lo que usted expuso. Hermanos, no buscamos jamás eso. Gracias a Dios por un reconocimiento humilde que hagan de lo que uno hace, pero no buscamos eso. El hombre humilde está dispuesto a que sus dones y su nombre sean oscurecidos para que la gloria de Dios aumente, para que la corona de Cristo brille más y más. Eso mismo dijo Juan el Bautista. Ah, usted es el Mesías. Él dijo, un momento, no soy yo. Es aquel que yo no le puedo desatar ni la sandalia. Por eso dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Octavo, un hombre humilde se contenta con la condición que Dios preparó para él. Un hombre orgulloso se queja de no tener más. El hombre humilde se maravilla de no tener tanto. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Hermano, no estamos obligando a nadie. Y aquí sí quiero decir algo que me parece pertinente. Nosotros, los hombres, debemos proveer para nuestra casa. Y Dios nos ha permitido tener una esposa al lado. Pero oramos al Señor para que esa esposa que tengamos al lado no tenga esa que quiere tener, que desea tener todos los bienes de esta tierra. Mira, es que no tengo sino 50 vestidos, me hace falta el 51. Que es que ese color no tengo. Tengo el cafecito más clarito, el cafecito más oscuro, pero quiero el cafecito que se parece a leche, de ese. O sea, a toda hora está deseando más y más. Y el otro hombre no sabe ni cómo traer las cosas a casa. Hermano, tanto unos como otros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos dio. Y si tenemos 2 sacos para ponernos, bendito el Señor. No los veo convencidos, pero espero que sí. Que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Oiga, hijos, veo aquí muchos hijos y me he sentado a la mesa con ustedes y somos muy mirones. Hijos, con cuánto esfuerzo papá trae a la mesa la lechuga, el tomate, la cebolla, la arvejita, y se la sirven con mucho amor a la mesa para que el hijo haga. ¿Sabe qué haría yo, hermano? Con mucho amor. Lo volvería como Daniel y los compañeros que llegaron a Babilonia. Solo coman verduras. No hay más. O aman lo que el Señor les da o no hay más. ¿Sí o no? Y si no quieren comer verduras, aléjese de la mesa. El agua es deliciosa también. Hermanos, tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da. Vea, aquí hay un ejemplo patente. Cuando me casé, me pasaba lo de Mafalda. No sé si algunos han visto esa caricatura de Quino, el argentino. Odiaba la sopa. Me hacían sopa y hasta ahí se pasó las maravillas de este mundo. No quería nada. Pero tenía un problema, pasamos dificultades económicas. Y entonces yo le decía a mi esposa, aquí tiene para que haga el almuerzo. Y le dejaba 5,000 pesos para que hiciera el almuerzo. Ah, y me guarda las vueltas, ¿no? Y entonces, ¿qué podía hacer ella con 5,000 pesos? Una sopa. Y cuando yo llegaba hambriento y veía el plato de sopa,
Bueno, ella no dice nada por respeto, pero la cosa fue difícil. Hasta que un día faltó la sopa. No hubo nada. Así que la próxima vez que vi en la mesa la sopa, gracias a Dios por la sopa. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da. Hermanos, estemos contentos con la condición que Dios preparó para nosotros. No mostremos, hermano, más allá, porque nuestro corazón no se saciará, exigirá y exigirá. Hermano, Dios sabe la medida con la que nosotros podemos ser sustentados. Agradezcamos al Señor por eso. Así que cuando un corazón se humilla, puede rebajarse a una condición más baja. Yo no sé si usted esté apto para almorzar unos granos de maíz pira y una agua de panela. Si usted esté apto para eso. Pero a eso lo lleva el Señor. Génesis 32:10. Dijo aquel hombre: menor soy yo que todas las misericordias tuyas. Concluyamos esto, hermanos. La humildad no solo nos hace agradables a Dios, sino que la humildad nos hace útiles para la obra del Señor. El corazón del hombre humilde es tierra fértil para la gracia de Dios. Aprendamos, hermanos, que Cristo nuestro Señor se humilló y fue exaltado. Eso lo define así Filipenses 2:8 al 11. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso hizo el Señor, y eso el Padre hizo con Cristo, lo exaltó hasta lo sumo. Así que en Él vemos que la senda de la humildad no termina en el olvido, sino en la gloria. La humildad no es solo una virtud decorativa, sino una condición esencial para participar en la obra de Dios que se agrada del humilde, no por su debilidad, sino por su disposición a depender de Él. El hombre humilde es tierra fértil, donde el Espíritu Santo puede sembrar, puede cultivar y cosechar frutos eternos. Y termino con esto, hermano. Así, vivir en humildad no es perderse, sino encontrarse en el propósito eterno del Señor. Que el Señor nos ayude en esa tarea. Es una tarea que usted y yo tenemos que hacer. Hermano, bajemos la cerviz y levantemos nuestro corazón a Dios. Que Él trate con nuestro corazón. Y entonces seremos el mejor material en las manos del Señor. Oremos.